Motores de corriente alterna y corriente directa. Los motores eléctricos son dispositivos fundamentales en nuestro día a día para nosotros los seres humanos. Están en muchas de las cosas que utilizamos, inclusive las usamos a veces sin darnos cuenta, hasta en los propios dispositivos que usamos a diario, como pueden ser los teléfonos inteligentes, las computadoras, um, las bombas de agua, las licuadoras, etcétera. Eh, Son muy importantes para el desarrollo de nuestras actividades diarias y inclusive pues, en la industria y en la ingeniería, ¿no? Estos dispositivos convierten la energía eléctrica en energía mecánica. Ahora tenemos la imagen de un motor eléctrico y un acoplamiento mecánico. Esta pues tiene una finalidad en particular y un motor eléctrico es un receptor el cual se alimenta con una corriente eléctrica y esto a su vez produce un movimiento giratorio. Este movimiento giratorio es un movimiento mecánico. Ese movimiento mecánico es aprovechado para diversos usos. Tenemos el esquema de bloques para el arranque de un motor eléctrico. Esta inicia con la red eléctrica, de ahí la actuación de un operario que puede, pues, esto está montado en un circuito de mando del motor, que esto va a hacer que accione y arranque, ¿no? Y comience a funcionar nuestro motor. Un motor también es llamado un actuador. De ahí tenemos tipos de motores eléctricos. Estos se pueden dividir en dos categorías generales: motor de corriente alterna y motor de corriente directa o corriente continua, que también es conocido. Pero antes de pasar a ver esto, vamos a ver cómo funciona un motor eléctrico. En este caso voy a basarme en el funcionamiento de un motor de corriente continua. Estos motores de corriente continua son usados en aplicaciones muy particulares, ya que tienen características especiales. Bueno, ¿cómo funciona un motor eléctrico? Primero vamos a partir desde el principio más básico que existe, bueno, uno de los principios más básicos que existen en la física, que es el magnetismo. Naturalmente un imán pues tiene un campo magnético, como se puede observar. Aquí tenemos la representación gráfica de dos imanes que tienen, todos los imanes poseen un polo norte y un polo sur, o un polo negativo y positivo, como algunas personas también suelen conocerlo. Aquí se ven las líneas que representan la dirección del flujo del campo magnético. Cuando tenemos dos imanes y tratamos de acercar sus mismos polos o sus polos iguales, estos se repelen. Entonces los campos magnéticos de cada uno pues no se van a fusionar de alguna manera. En cambio, si los hacemos unir con sus polos opuestos, estos se van a atraer y por consecuencia sus campos magnéticos se van a fusionar e interactuar entre ambos imanes, así como se observa en esta imagen. Aquí juntamos los polos opuestos, se atrayeron y
se combinó el flujo del campo magnético de ambos imanes, dando como resultado un solo flujo de campo magnético. No es necesario para hacer esa fusión del campo magnético que estén pegados 100%. Estos pueden incluso estar relativamente cerca y con eso es suficiente para tener esa inducción del flujo del campo magnético. Ok, ahora tomemos como ejemplo para explicar el principio básico una barra de hierro. Esta barra de hierro está siendo alimentada por una pila o un acumulador. Esta pila o este acumulador pues tiene un lado positivo y un lado negativo, y estos a su vez se conectan en los extremos de la barra de hierro. Esto al energizarse, al cerrar o completar el circuito, también induce un campo magnético en, en el material, ¿no? En esta barra de hierro. Ok, este campo, esta barra de hierro la metemos dentro del flujo del campo magnético de los imanes. Eh, Esto va a ser naturalmente, como la barra de hierro está energizada, que se convierta en un electroimán, porque estamos haciendo interactuar una corriente eléctrica con un campo magnético. Esto va a hacer que la barra de hierro tienda a desplazarse hacia arriba. Si invertimos la polaridad o agregamos una segunda barra de hierro con la polaridad invertida, como se observa aquí, una de ellas, la que describimos anteriormente, va a tender a subir y la otra va a tender a bajar por esa inversión de la corriente eléctrica. Esto por la actuación o estar dentro de un campo magnético. Este principio es el que se toma para juntar o enlazar o cerrar más bien ambas barras de hierro y hacerlas de esta manera como una estructura. Así es como podemos conmutar o alternar el sentido de la aplicación de la corriente eléctrica, más bien la polaridad, y esto va a hacer que se mueva de una manera circular. Bueno, con el paso del tiempo se investigó y se hicieron pruebas y se llegó a la conclusión de que idealmente se tenía que agregar un elemento, bueno, dos elementos más, que sería este círculo que está seccionado en dos partes. Este círculo se llama conmutador. Esto a su vez actúa en conjunto con estas partes que se llaman escobillas. Estas van conectadas a los polos, más bien, sí, a los polos positivo y negativo de la batería o de la fuente de alimentación. Y el conmutador lo que va a hacer es girar por efecto del electromagnetismo, girará y a su vez va a conmutar el lado positivo y el lado negativo, haciendo girar estas varillas que están unidas. Con el paso del tiempo también se dieron cuenta que en la posición de 90 grados, como lo observamos, era un movimiento muy abrupto. Incluso en esta posición de 90 grados
las varillas de hierro perdían fuerza, que es lo que se conoce como par motor. Esta fuerza pues tenía que compensarse de alguna manera con la otra fuerza cuando estaba de manera horizontal. Para ello se agregó un par más de varillas, teniendo el siguiente resultado de esta forma. Eh, Ahora esto se compensa cuando una de las varillas está verticalmente a 90 grados, la otra está horizontalmente, ¿no?, a 180 grados. Esto hace que la fuerza se distribuya de manera homogénea. Y pues al final se dieron cuenta que las varillas no eran suficientes para generar la fuerza que necesitaban o que se necesita para ciertas aplicaciones mecánicas. Por ello se optó por un rediseño en el cual ya en vez de varillas se usaban bobinados, como este que se presenta en la imagen. Al aumentar el embobinado, pues aumenta la corriente que se induce dentro de ello, más bien que está actuando dentro del campo magnético, y esto genera una mayor fuerza, a lo que llamamos par. De esta manera es el resultado de un motor eléctrico. Esta es la manera en cómo funciona. Y esta es la representación natural de un motor de corriente directa. Dentro de los elementos que posee un motor, o más bien sus partes, tenemos de manera rápida la caja de bornes, que es esta, en la cual tiene las terminales finales para su conexión. Tenemos el estator, que son los imanes permanentes que posee dentro de su estructura. Y tenemos el rotor, que a su vez va acoplado al eje, que es esto. Este rotor pues está compuesto de estructuras también metálicas, en las cuales van los embobinados, ¿no?, o los devanados. Bueno, ahora vamos a continuar con los motores DCA, de corriente alterna, y tienen el mismo funcionamiento que los motores de corriente directa, solo que en aplicaciones industriales y en la mayoría de aplicaciones donde se van a desgastar más y el mantenimiento va a ser muy poco frecuente, es más conveniente usar motores DCA porque son más robustos. Estos al ser alimentados por corriente alterna, ¿no?, y no ser alimentados por corriente directa. De ahí tenemos el otro tema, que es transformadores monofásicos y trifásicos. Los transformadores, o un transformador, es un dispositivo que permite modificar el nivel de tensión y la corriente eléctrica. Tenemos una imagen representativa que nos muestra la composición básica de un transformador. Tenemos dos embobinados, los cuales son llamados devanado primario y devanado secundario. Estos están a su vez encapsulando un núcleo, que puede ser de ferrita o de algún otro material ferromagnético. Esto para poder generar el principio de inducción electromagnética. El principio de inducción electromagnética en un transformador es fundamental, ya que nos permite reducir o aumentar
eh, el nivel de tensión o de corriente eléctrica sin afectar la frecuencia de estas. Entonces eso es una particularidad muy destacable de los transformadores y que se ha aprovechado demasiado. Esto, como bien lo explicaba anteriormente, tiene pues un voltaje de entrada, que sería el voltaje primario, y un voltaje de salida, que serían voltajes secundarios. Estos van en función del número de vueltas que tenga cada uno de los devanados. En este caso, como se observa en la imagen, entra en el voltaje primario, tenemos un número de vueltas muy poco. Entonces, en el voltaje secundario tenemos demasiadas vueltas. Esto se podría interpretar que va a aumentar el voltaje de entrada para el voltaje de salida. Tenemos también tipos de transformadores. Estos pueden clasificarse generalmente en tres tipos: por su número de fases, por su tipo de aislamiento y por su tipo de aplicación y construcción. Ahora veremos un poco acerca de ellos. Por su número de fases pueden ser monofásicos, trifásicos o polifásicos. Los monofásicos. Los monofásicos son los que tienen una, un embobinado de entrada y un embobinado de salida. Estos son mayormente usados en aplicaciones domésticas o en aplicaciones de baja tensión, cuando no se requieren mayores voltajes o corrientes muy altas. Los transformadores trifásicos, como observamos en la imagen, tiene 3 embobinados, 3 devanados de entrada y 3 de salida, 3 primarios y 3 secundarios. Estos pues usan la corriente trifásica, que está desfasada a 120 grados. Estos tipos de transformadores son muy usados en aplicaciones que requieran demasiada demanda, ¿no? Pueden ser en su mayoría aplicaciones industriales. Por su tipo de aislamiento, estos pues son de dos maneras: secos o en aceite. Los transformadores secos están cubiertos por una resina epóxica o un esmalte, eh, como se aprecia en estos que son el color rojo. Esto es una resina epóxica y su principal característica es que son transformadores muy seguros. Estos son muy usados en aplicaciones donde la seguridad sea muy esencial, porque pues, no son susceptibles a causar explosiones tan frecuentemente como el otro tipo de transformadores. De ahí tenemos los transformadores en aceite. Estos son mayormente usados ya que son un poquito más económicos y son fáciles de darles mantenimiento, ya que estos, dentro de su encapsulado o de su contenedor, están eh, llenos de aceite mineral. Este tipo de aceite a su vez cumple la función de disipar o ayudar a disipar el calor, ¿no? Y también sirve de aislante, ¿no? Funcionaría como un radiador. Por su tipo de aplicación y construcción tenemos una clasificación de 10 puntos o 10 tipos, que serían de distribución. Estos pues están conectados a la red eléctrica y pues se encargan de distribuir la tensión que obtienen de la red a
el destino, ¿no? Que podría ser para zonas residenciales. De potencia, estos se ocupan en subestaciones eléctricas que pues, ocupan tensiones y corrientes más altas. De aislamiento, sirven para apartar o separar una etapa de otra y no poner en riesgo la integridad del proceso. De corriente, esta nos permite eh, manejar una corriente más estable y cuantizada. De potencial, pues esta nos permite manejar voltajes o tensiones más seguras. De soldadura, estos tipos son utilizados para herramientas que se ocupan para soldar, en las cuales no requieren tensiones altas, pero sí corrientes muy altas para poder realizar el proceso de soldadura. De frecuencia, estos son mayormente utilizados en electrónica de potencia y en dispositivos electrónicos, eh, ya que se basa su funcionamiento en la frecuencia y no tanto en la tensión y, y la corriente. De tipos secos, pues ya lo definimos hace rato y estos son muy seguros para sus aplicaciones. De control, estos se ocupan en sectores industriales en los cuales pues se tienen muy bien definidos los procesos y son muy seguros y no son muy grandes y normalmente tienen relación uno a uno. Solo son para activar o desactivar en pocas palabras. De pedestal, estos son los que solemos ver más comúnmente en calles, centros comerciales, establecimientos. Son muy seguros también y son baratos tanto en el mantenimiento como en la instalación y la operación. En conclusión, pues los transformadores monofásicos y trifásicos desempeñan un papel fundamental para la distribución de la energía eléctrica. Eh, Tanto los monofásicos como los trifásicos son ideales para ciertas aplicaciones, y ya sea considerando sus ventajas y sus desventajas en sectores industriales, tanto como en sectores domésticos o sectores que no requieran demasiado control, ¿no? de cargas. Eh, Estas dependen, pues su elección depende de las necesidades para cuáles se vayan a ocupar. Sería todo.